Hola, mi nombre es Daniela Estefanía González Arroyo. Soy estudiante en la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Celaya. Hoy les hablaré sobre el proceso de corte del rectificado. En este video también conocerán qué es precisamente este corte, qué diferencias tiene con el corte del fresado y el tornado y qué herramientas se utilizan y qué maquinaria para este proceso, cuáles son sus propiedades mecánicas de los elementos de estas máquinas y qué consecuencias tienen al desgaste de estas herramientas. El proceso de rectificado consiste en un corte de que se utiliza una herramienta llamada muela. Este suele usarse en la etapa final de la fabricación de nuestro producto tras ser ya sometido nuestra pieza a un proceso de tornado y de fresado. Para mejorar su tolerancia dimensional y el acabado superficial de nuestro producto, siempre cuidando su calidad que tenga cada grano de nuestra pieza es cada grano abrasivo es el encargado de arrancar una pequeña cantidad de nuestra pieza, esta de forma análoga, como lo haríamos con un filo a una fresa. Esta tiene la diferencia con el fresado y el tornado, la velocidad de corte. La velocidad de corte es mucho más rápida en este proceso y el espesor de la viruta también es mucho más pequeño en este proceso, y la diferencia entre el grano y el filo, ya que el grano no tiene una forma geométrica definida y por su forma tiende a deformar la viruta. Este tipo de procesos se emplea mediante unas máquinas que se llaman máquinas rectificadoras. Podemos tener tenemos una gama muy amplia de estas máquinas en estos procesos industriales. Tenemos las que son las planeadoras, las rectificadoras cilíndricas de exteriores, de interiores y de centros, las rectificadoras para la producción de herramienta de corte, las rectificadoras de engrane, entre otras. Las herramientas que usamos en este tipo de corte son las herramientas abrasivas, que son denominadas muelas, como lo habíamos comentado. Esta es una parte muy importante de nuestra maquinaria. La selección de estas muelas es muy crítica para la operación, ya que a la hora de elegir a la mejor muela se debe tener en cuenta la aplicación que le vamos a dar. Esto debe ser en base a la geometría de la operación, ya sea planeado, el cilindro a través, sin centros y el rectificado de forma, y la especificación de la muela. Como mencionamos, el material abrasivo existe en dos tipos. Después lo hablaremos posteriormente. Bueno, tenemos los convencionales, que es el óxido de aluminio. Posteriormente les daremos sus características, sus propiedades mecánicas. Tenemos el óxido de aluminio. Este es para la aplicación general del rectificado para aceros que son extendidos. Y tenemos el carburo de silicio, que es un rectificado de carburos y cerámicas, metales y no férricos. Tenemos los superabrisivos, que es un nitruro de boro cúbico, y este nos ayuda a rectificar a alta velocidad alta velocidad de férricos a metales de alta dureza, a herramientas de corte y a aleaciones termoresistentes. Tenemos también lo que es el diamante, que este es un rectificado a alta velocidad y tiene una precisión de cerámicas y a un metal duro. Tenemos el tamaño de grano abrasivo, que se relaciona con un acabado superficial y con mucha precisión. Debemos tener en cuenta que estos se dividen en dos, que es el tamaño del grano, que es el grano grande y el grano pequeño. El grano grande se utiliza para el desabaste y el acabado superficial pobre, y el grano pequeño es para un acabado con una mejor precisión y un acabado superficial. Y debemos tener en cuenta también la dureza de nuestra muela. Esta
resistencia de aglomerante suele soltar granos como consecuencia de las fuerzas en el proceso. Y estas tienden a dividirse en letras que van de la A a la E, que son muelas blandas, de la F a la K, que son muelas blandas, y de la L a la Q, que son muelas de dureza media, la R a la Z, que son muelas duras, y de la U a la Z, que son muelas muy duras. Debemos tener en cuenta también la estructura. Si tenemos una estructura mayor, nuestro rectificado será para materiales más frágiles y con más precisión, y si tenemos una mayor estructura es para materiales dúctiles. Debemos tener en cuenta también nuestro tipo de aglomerante. Podemos usar el vitrio, que este es más usado para muelas de alumina, el resinoso, que es muy poco frecuente en este proceso, y el metálico, que es empleado en procesos superlativos para muelas muy duras. Es muy importante cuidar el desgaste de nuestras muelas de la máquina, ya que si se produce un desgaste mayor, podemos tener la pérdida de la capacidad abrasiva y la pérdida de geometría, es decir, el perfil de nuestra pieza. Y como consecuencia de estas, tenemos el aumento de la potencia consumida, el peor acabado y la pérdida de precisión, así como vibraciones. En estas operaciones, como mencionamos, tenemos distintos tipos de rectificado. El rectificado plano es un procedimiento de mecanismo abrasivo donde la pieza metálica es devastada y por una muela que gira a gran velocidad y arranca pequeñas virutas de cada pieza que va pasando. El rectificado cilíndrico, este es el en donde se da una mayor redondez y una perfecta redondez a nuestras piezas, y para ello es suficiente con mecanizar la superficie exterior. Como lo mencionamos anteriormente, esta parte del rectificado cilíndrico tiene exteriores e interiores, entonces debemos cuidar para qué vamos a usar. Y también mencionaba el sin centros. Y el rectificado sin centros es una operación de acabado superficial sobre una pieza cilíndrica en la que se logran unas condiciones de diámetro y rugosidad. Para estos procesos debemos tener en cuenta sus parámetros, que para nuestro rectificado plano debemos tener en cuenta la profundidad de pasada, la velocidad, la periférica de una muela, la velocidad de avance y la anchura por la que será pasada. Para el rectificado cilíndrico debemos tener en cuenta los parámetros de la profundidad de pasada radial, ya que pues es cilíndrico en forma de círculo, y debemos tener en cuenta el radio, la anchura por la que se va a pasar, la velocidad periférica de la muela, la velocidad de avance y la velocidad periférica de la pieza. Estos pueden variar dependiendo su material. En la presentación les dejaremos una tablita que nos dirá, pues dependiendo del material que se va a usar, cuáles son las especificaciones que se va a tener. Los materiales que se emplean en estas herramientas de corte, lo habíamos mencionado, que vamos a decir sus propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas del diamante policristalino es que tiene una gran dureza, que es muy cercana a la del diamante natural monocristalino, y por ello tiene una elevada resistencia al desgaste. Como mencionamos, es muy importante cuidar el desgaste de las muelas que se tienen en el proceso. Tenemos también el carburo de silicio, que este tiene una gran dureza, densidad, una gran absorción a la humedad y la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. Tenemos la aluminia y el corrión, que tiene una gran dureza, resistencia a la tracción, una resistencia a cizalla, una resistencia a la compresión y una resistencia a la tracción. Y el nitruro cúbico, nitruro de buro cúbico. Esta tiene un módulo de tracción, una resistencia a la cizalla y una resistencia a la compresión. Pues como hemos aprendido aquí, es muy importante
para la aplicación que le vayamos a dar a nuestras piezas, pues siempre entregarlas de una manera perfecta, y este corte pues nos ayuda a que nuestras piezas estén cortadas de una manera precisa para lo que se vaya a usar, ya sea un armamento de algún coche o simples piezas pequeñas. Pues es siempre importante cuidar nuestra calidad. Hemos aprendido también que pues se necesita distintas propiedades para cada proceso y que tiene cada uno el porqué, como lo que es nuestro rectificado plano y nuestros rectificados cilíndricos. Y también concluimos con que es muy importante cuidar con qué piezas vamos a trabajar para pues tener una buena calidad y seguridad a la hora de pues de que se está haciendo nuestro proceso. Es muy importante cuidar las muelas de la máquina, ya que pues vimos las consecuencias que se pueden tener a un desgaste. Y sería todo. Buenas noches. Gracias. Espero les haya gustado el video.